Abran su libreta, ya se está transmitiendo. Abran su libreta y pongan como título: Ministros extraordinarios en el Código de Derecho Canónico. Ministros extraordinarios en el Código de Derecho Canónico. La primera clase que tuvimos, explicamos sobre el sentido del ministerio, ¿sí se acuerdan? Hablamos de lo que significa la palabra ministerio, que es un ministro. También en esa primera clase vimos sobre los diferentes tipos de ministerio. Yo creo que también se acuerdan. Solamente voy a refrescar esto que ustedes ya saben. Ustedes ya saben que dentro de la iglesia hay diferentes tipos de ministerios. Los ministerios ordenados, los ministerios instituidos y los ministerios delegados. Eso ya lo saben ustedes perfectamente. Y ustedes saben también que los ministerios ordenados son aquellos ministerios cuyos ministros han recibido el sacramento del orden. Los obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos, presbíteros y diáconos. Los diáconos reciben el sacramento del orden en primer grado. Los presbíteros reciben el sacramento del orden en segundo grado y los obispos reciben el sacramento del orden en tercer grado. Eso sí lo sabían, ¿no? Y lo sabían muy bien. El primer grado del orden lo reciben los diáconos, segundo grado del orden los presbíteros, tercer grado del orden los obispos. El tercer grado es el más alto, porque podríamos pensar que es el primero, ¿no? Porque es lo primero, ¿no? Sino en el caso del sacramento del orden, el tercer grado es lo más alto. Es como si, por así decirlo, solamente para ilustrarlo, es como si habláramos de unas escaleras, primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, es solamente para ilustrarlo, no es que así sea. ¿Vamos bien aquí? El sacramento del orden que se confiere a los diáconos es un sacramento con miras al servicio. De hecho, la palabra diácono significa servidor. El sacramento del orden que se confiere al diácono va en miras al servicio, no a ejercer el sacerdocio. Y aquí hago una anotación: ya no se le llama a ese sacramento sacramento del orden sacerdotal, sino más bien sacramento del orden. Hasta ahí. Motivo, razón, circunstancia, porque el sacramento del orden no solo se confiere para ser sacerdotes, sino también para ser servidores. Eso es en el caso del diácono. El diácono no se ordena para que sea sacerdote, se ordena en miras a su servicio dentro de la iglesia. El diácono entonces no ejerce el sacerdocio ministerial. Esto que quede claro, porque a veces incluso he escuchado a algunos sacerdotes que le dicen al diácono sacerdote en primer grado. No hay sacerdocio en primer grado. El sacerdocio solamente se confiere a partir del segundo grado del sacramento del orden. Solamente ostentan el sacerdocio ministerial los presbíteros y los obispos.
solamente. Solamente ejercen el sacerdocio ministerial los presbíteros y los obispos. Entonces, ¿qué es un diácono? Un ministro que ha recibido el sacramento del orden, por lo tanto es un clérigo, por lo tanto es un ministro sagrado, es un servidor, mas no ejerce el sacerdocio porque no es sacerdote. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender? Hijitos de la creación, chamacada santa. ¿Sí? Entonces, ¿le puedo llamar al diácono padre diácono? Sí. Les voy a explicar por qué. Porque la paternidad de un ministro tiene su sentido en el sacramento del bautismo. Eso, escríbanlo porque viene en su examen. La paternidad de un ministro sagrado adquiere su sentido gracias al sacramento del bautismo. Y el diácono sí puede administrar ordinariamente el sacramento del bautismo. Vamos bien aquí, chamacada, chamacada santa, hijitos de la creación. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta. El diácono ejerce su ministerio como ministro sagrado y puede administrar el sacramento del bautismo de manera ordinaria. ¿Sí? Es ministro ordinario del sacramento del bautismo. Entonces, la paternidad de un ministro sagrado tiene su origen en el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Un padre biológico, ¿qué hace? Engendra un hijo en la carne. Cuando una persona recibe el sacramento del bautismo, esa persona ahora vuelve a nacer, pero por agua y Espíritu Santo. Cada vez que una persona se bautiza, está volviendo a nacer. Y se le está dando a esa persona vida, pero vida en Cristo. Se le está engendrando en la fe. ¿Me doy a entender aquí? Entonces, ¿por qué a un sacerdote se le dice padre? Porque engendra hijos, no de manera biológica, sino los engendra en la fe a través del sacramento del bautismo. Porque quien se bautiza es engendrado en la fe y nace en ese momento por el agua y el Espíritu Santo como hijo de Dios. ¿Sí me doy a entender aquí, chamacada santa? Hijitos de la creación. Entonces, ¿por qué se le llama a un ministro sagrado padre? Por el sacramento del bautismo. Y el diácono, al administrar el sacramento del bautismo, también está engendrando hijos en la fe. ¿Se le puede llamar al diácono padre diácono? Sí, sí es correcto. Padre diácono. Mas no sacerdote porque no lo es. No ejerce el sacerdocio ministerial. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Sí? Ok. Entonces, ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos. El sacramento que reciben se llama sacramento del orden. ¿Sí? Ahora vamos delineando las funciones. El obispo, ¿qué función tiene? La palabra obispo viene de vigilante, es el que vigila. Es el que vigila, él es el centinela que vigila al rebaño, que vigila y que cuida la grey. Es el que tiene el ministerio de gobernar, de enseñar y de santificar.
es el que tiene el ministerio de gobernar, de enseñar, de santificar. Por lo regular, los obispos están a cargo de una porción de la grey geográficamente limitada, a la que se le asigna el nombre de diócesis o arquidiócesis, por lo regular. El obispo tiene a su cargo una porción de la grey delimitada geográficamente. A esa porción de fieles que viven en una área geográfica determinada, a ese territorio jurisdiccional, se le conoce como diócesis o arquidiócesis. El obispo que gobierna en una diócesis es conocido como obispo diocesano. El obispo que gobierna una diócesis se le conoce como obispo diocesano. El obispo que gobierna una arquidiócesis se le conoce como arzobispo. En nuestro caso, Acapulco es una arquidiócesis. Entonces, Monseñor Leopoldo, al gobernar una arquidiócesis, es un arzobispo. La arquidiócesis siempre es la cabeza de varias diócesis. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación. Ahora, ¿qué sacramentos puede administrar ordinaria y válidamente un obispo? La ordenación sacerdotal o el sacramento del orden, para hacerlo más amplio. ¿Qué sacramentos puede administrar el obispo ordinaria y válidamente? El sacramento que puede administrar el obispo es el sacramento del orden. Es decir, él puede ordenar diáconos, presbíteros, y con autorización de la Santa Sede puede ordenar también obispos. O sea, un obispo puede ordenar a otro obispo, sí, pero tiene que haber una bula, una autorización, un nombramiento venido de la Santa Sede. Sí, hable fuerte. Buena pregunta, sentadito. Habíamos dicho que un obispo que gobierna una arquidiócesis se le conoce como arzobispo. Ya dijimos lo que es una diócesis, ¿no? Es una porción de la grey delimitada geográficamente, ¿sí?, que ocupa un territorio determinado, una jurisdicción. Esa es una diócesis. El arzobispo se le conoce como arzobispo porque gobierna una arquidiócesis. Y decíamos que la arquidiócesis es cabeza de otras diócesis. Monseñor Leopoldo gobierna la arquidiócesis de Acapulco, y cada obispo de la provincia eclesiástica, la provincia que es un conjunto de diócesis. Escríbanlo. La provincia eclesiástica que es un conjunto de diócesis. Es un conjunto de diócesis. Nuestra provincia se llama Provincia Eclesiástica de Acapulco. Y en esta provincia eclesiástica, ¿qué diócesis están?
la diócesis de Altamirano, la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, la diócesis de Tlapa y la arquidiócesis de Acapulco. ¿Vamos bien aquí? Prácticamente abarcan todo el estado de Guerrero, prácticamente. Diócesis de Altamirano, diócesis de Chilpancingo, Chilapa, diócesis de Tlapa y arquidiócesis de Acapulco. Esas 4 diócesis, esas 3 diócesis son arquidiócesis, pertenecen a lo que conocemos como provincia eclesiástica de Acapulco. Monseñor Leopoldo, al ser arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, no solo gobierna la arquidiócesis de Acapulco, sino coordina algunos aspectos de comunión y de pastoral con los obispos de las otras diócesis: Altamirano, Tlapa, Chilpancingo, Chilapa. Ojo aquí, les quiero explicar bien. El obispo de Tlapa gobierna en Tlapa, y Monseñor Leopoldo no le puede decir, a ver, tú tienes que hacer esto, no, esa no es la función de Monseñor Leopoldo. Monseñor Leopoldo es, por así decirlo, quien debe como arzobispo motivar, encaminar, impulsar, motivar la pastoral de toda la provincia, pero no le toca gobernar en las demás diócesis. Cada diócesis tiene su pastor. Él solamente motiva, impulsa, alienta, liderea algunos proyectos pastorales que se tienen que trabajar en la arquidiócesis y en la provincia eclesiástica. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender aquí? Entonces el arzobispo gobierna su arquidiócesis, y como arzobispo, que es el metropolitano de la provincia, tiene que motivar a las demás diócesis a estar también trabajando en comunión y sinodalidad. ¿Vamos bien aquí? Es por ejemplo, el decano. ¿Sí conocen la figura del decano, el padre decano? ¿Sí? A ver, ¿quién sí conoce a su decano? ¿Quién conoce lo que es un decanato? Jesús, María y José, nada más 3, 4. A ver, levanten la manita. ¿Quién sabe qué es un decanato? Un decanato es un conjunto de parroquias. Pueden ser 4, pueden ser más de 4. Por ejemplo, aquí tenemos el decanato 1. ¿Qué parroquias son pertenecientes al decanato 1? La parroquia de Covadonga, ¿sí? La parroquia de Hogar Moderno, Sagrario Catedral, la parroquia de la Fábrica, la parroquia del Carmen, la parroquia de Tambuco. Formamos parte del decanato 1. Y en nuestro decanato tenemos un decano. El decano es el padre Eduardo Mercado. ¿Y qué le toca a nuestro decano? Motivar a las demás parroquias, informar a las demás parroquias los acuerdos que se hacen a nivel diocesano, impulsar, animar el crecimiento pastoral de las demás parroquias. El padre Lalo no viene aquí a ser párroco de Covadonga, no me sustituye a mí ni sustituye al de Hogar Moderno, no, esa no es su función no es gobernar a todas las parroquias que pertenecen al decanato, sino más bien su función es animar, impulsar, motivar. Entonces, ¿cuál es la función de Monseñor Leopoldo? Gobernar su arquidiócesis, y como es el obispo, el arzobispo metropolitano, tiene que animar la pastoral de toda la provincia, tiene que motivar el crecimiento en comunión y en sinodalidad de las demás diócesis. Motivación, mas no gobierna las demás diócesis. ¿Vamos bien? ¿Chamacada? ¿Sí me doy a entender? Entonces, la figura de un arzobispo en la provincia es de impulso, de motivación,
de acompañamiento, de asesoría. Esa es la función de un arzobispo en una provincia. No es que gobierne las demás, no. Su figura es de acompañamiento. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿resuelta la duda? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro, claro. Así es. En todos los decanatos hay un decano. Y les vuelvo a repetir, la función del decano no es gobernar todas las parroquias del decanato, no, cada parroquia tiene su párroco. Su función es motivar, esa es la función. ¿Vamos bien? Entonces, retomamos lo que estábamos diciendo. Estábamos diciendo que el obispo administra sacramentos válidos ordinariamente. El obispo administra sacramentos válidos ordinariamente. El primer sacramento que administra el obispo, decíamos, válida y ordinariamente, es el sacramento del orden. Puede ordenar diáconos, presbíteros y obispos, pero puede ordenar obispos siempre y cuando haya un nombramiento de parte de la Santa Sede. Que diga: Monseñor Leopoldo, quiero ordenar obispo al padre Víctor Núñez. No puede. No puede. Bueno, sí puede, pero no debe. O sea, de que puede, puede, pero de que no debe hacerlo, no debe hacerlo. Porque aunque quiera ordenar al padre Víctor Núñez, para que el padre Víctor Núñez pueda ser ordenado obispo, debe recibir un nombramiento de parte de la Santa Sede. Primero es el nombramiento de la Santa Sede y después es la ordenación. El obispo, por muy obispo que sea, no puede ordenar por propia cuenta a un presbítero. Ese presbítero antes tiene que haber sido nombrado por el Papa. Si no es nombrado por el Papa, no se le puede ordenar. Si un obispo llegara a ordenar a un presbítero sin autorización del Papa, estaría incurriendo en una pena gravísima, equiparada al cisma. Se estaría convirtiendo en un obispo cismático. Recuerden pues a Monseñor Lefebvre, este obispo que no aceptó los cambios del Concilio Vaticano II. ¿Y qué hizo? Ordenó presbíteros y fundó una iglesia cismática. ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Sí? Entonces, para que una ordenación episcopal sea válida, el nombramiento tiene que haber sido recibido de la Santa Sede. El Papa debe haber elegido a ese candidato. Espérenme un momentito, chamacadas. Un momentito. Por lo pronto despabilense así, desde donde están, no se paren así. Despabilense, sientan el viento en su cara, estiren las pantorrillas, las manillas. Perdón, chamacadas, seguimos, es que vienen por unos andamios y estoy diciendo que ya vengan. Entonces, a ver, pregunta fuerte, o acérquese para acá. No le escuché. A ver, acérquese.
Quien quiere hacer una pregunta que tenga que ver con lo que estamos diciendo, si no nos atrasamos, y fuerte, a ver. No es un permiso, no es un permiso. El Papa tiene que elegir al sacerdote que va a ser ordenado obispo, y de la Santa Sede se da un nombramiento a ese sacerdote. No es un permiso, no es que yo quiera ser obispo y que la Santa Sede me dé permiso. No, es el Papa el que elige y el que da el nombramiento a ese sacerdote. No, solamente hablamos en caso de obispos. Solamente eso se da en caso de obispos. Me decía la hermana que si con los sacerdotes es la misma dinámica. No, estamos hablando de los obispos. Solamente en el caso de la ordenación de un obispo es el Papa el que elige al presbítero y es el Papa el que envía el nombramiento desde la Santa Sede. Ahorita vamos con los presbíteros, estamos ahorita con los obispos, ¿sí? Sí, la Santa Sede pide a las conferencias locales que presenten una terna de posibles candidatos y ya el Papa se le entrega la terna, se le entrega el perfil de cada quien y el Papa junto con su colegio decide quién va a ser ordenado, ¿sí? Según el perfil y las necesidades pastorales, ¿sí? Estamos con los obispos, no se me salgan de aquí. Entonces el sacramento que administran válidamente, dijimos sacramento del orden. Otro sacramento, el sacramento de la confirmación. Es el que administran los obispos válida y ordinariamente, sacramento de la confirmación. Pueden delegar esta función de administrar el sacramento de la confirmación a un presbítero, pero tiene que ser una delegación expresa, es decir, que directamente el obispo delegue a ciertos presbíteros para administrar el sacramento de la confirmación. Por lo regular, los delegados del obispo para administrar el sacramento de la confirmación son los vicarios episcopales. O puede delegar el obispo en el mismo momento de la confirmación, en la misma misa de confirmación, a algunos presbíteros concelebrantes. Por ejemplo, el obispo va a confirmar a Rena y son muchos los que se van a confirmar en Rena, son como 200 niños. Pues él solito para confirmar 200 está cañón, ¿no? Pero en la misa están concelebrando el párroco del Rena y el vicario del Rena. En ese momento el obispo le puede decir al párroco y al vicario: los delego para que me ayuden a administrar el sacramento. Es una delegación de facto, es decir, en el mismo momento se está delegando. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender, chamacada? Pero el ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo. Él es el ministro ordinario. ¿Puede confirmar un párroco en su fiesta patronal? No, al no ser que lo haya delegado el obispo, al no ser. Pero es una situación muy atípica, ¿sí? Que el obispo delegue un párroco es muy atípica. ¿Cuándo sí lo delega al párroco? Cuando en la comunidad hay catecúmenos, ¿sí? Se le delega de parte del obispo al párroco para que pueda administrar el sacramento de la confirmación
a los catecúmenos. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Quiénes son los catecúmenos? Aquellos mayores de 15 años que reciben un proceso de formación, de mistagogia, y reciben los sacramentos de iniciación cristiana en el triduo pascual y en la Pascua. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces, cuando hay catecúmenos, sí, el obispo por lo regular, al menos el obispo que tenemos, Monseñor Leopoldo, sí delega a los párrocos para que puedan administrar el sacramento de la confirmación, a los catecúmenos. Pero a los niños de catequesis, no, el ministro ordinario es el obispo o a quien él delegue. ¿Vamos bien aquí? Sí. Sí, los catecúmenos son personas mayores de 15 años que no han recibido los sacramentos de iniciación. ¿Sí? Entonces, sacramentos que administra ordinariamente el obispo: el sacramento del orden, sacramento de la confirmación, la Eucaristía, ¿sí? Es un sacramento que administra ordinaria y válidamente, el sacramento de la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio, y todos los sacramentos que administra un obispo los administra con la plenitud del sacerdocio, ¿no? Con la plenitud del sacerdocio, porque el obispo ya tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Del sacerdocio. Ahora, los presbíteros son parte del segundo grado del orden. ¿Qué sacramentos administran ordinaria y válidamente los presbíteros? La Eucaristía, el sacramento de la reconciliación o de la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del matrimonio, el sacramento del bautismo. Puede administrar el sacramento de la confirmación solo si es delegado por el ministro ordinario, que es el obispo. ¿Puede administrar el sacramento del orden? No. Ni con delegación, ni nada, porque el presbítero no tiene la plenitud del sacerdocio. Solamente puede conferir la ordenación a aquel que tiene la plenitud del sacerdocio. ¿Y quién tiene la plenitud del sacerdocio? El obispo. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Sí? Eso. Y esto les voy a decir por qué se los estoy recordando. Ahorita que entremos a ministros extraordinarios, van a entender el por qué les estoy recordando todo eso. Y se los adelanto, ¿sí? De una vez ya, lo que tenga que tronar, que truene. Bueno, vamos con los diáconos. ¿Qué sacramentos administra válida y ordinariamente un diácono? El sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio. Son los dos sacramentos que administra válida y ordinariamente un diácono. ¿Vamos bien aquí? Padre, ¿y puede ungir a un enfermo, llevarle la unción de los enfermos? No. Ese sacramento solamente lo puede administrar alguien que posea el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial. Y el diácono no es un
sacerdote. Muchos diáconos van a, ay, ¿por qué dices? Porque es verdad, pues. Sí. No ejercen el sacerdocio de Cristo. Y eso no los hace menos, no. Solamente estamos distinguiendo quién sí ejerce el sacerdocio y quién no lo ejerce. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? No, porque está suspendido. La palabra lo dice. A ver, cuando un hombre se ordena sacerdote, se ordena para siempre, ¿sí? Porque es un sacramento que imprime carácter, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nos deja un sello indeleble que no se puede borrar, ni con agua, ni con nada, no se puede borrar. Hace como 200 años y más, cuando a un sacerdote se le suspendía de sus funciones sacerdotales y se le daba lo que se conoce como la dimisión del estado clerical, se le raspaban las manos, como una forma de decir, le estamos quitando la consagración que recibió. Porque cuando un presbítero se ordena, se le consagran las manos con santo crisma, ¿sí? Se nos consagran las manos. Entonces, cuando se excomulgaba o se daba la dimisión o se suspendía, se le raspaban las manos como señal de le estamos quitando la consagración. Pero la teología dijo que esto es incorrecto. Así le raspes la mano, se la quites, es el sello del Espíritu Santo el que ha revestido a esa persona y ha creado en esa persona un cambio ontológico, ¿sí? Lo ha convertido de ser un simple mortal en un alter Christus, en otro Cristo. Esa persona ya no se entiende desde su ser criatural, sino desde Cristo. Que esto ya es teología antropológica. ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? Ahora, aunque un hombre se ordena sacerdote y al ordenarse sacerdote se ordena para siempre, porque esa consagración le ha cambiado ontológicamente incluso, si por alguna falta, si por algún crimen, o porque él decida, ¿sí? Si se le suspende, aunque tenga el ministerio, no lo puede ejercer, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Porque se le está suspendiendo. Sobre todo la suspensión, cuando hablamos de suspensión, estamos hablando de que se le quitó el ejercicio del ministerio regularmente por alguna falta grave, ¿sí? O porque necesite el sacerdote reflexionar aspectos de su vida, de su espiritualidad, de su vocación. Entonces la palabra suspensión es, se le suspende todo ejercicio ministerial. Es sacerdote, sí, pero no lo puede ejercer. Entonces, como no lo puede ejercer, claro, no puede confesar, no puede celebrar la misa, no puede ungir, porque aunque es sacerdote, se le está suspendiendo el ejercicio del ministerio, ¿sí? Una cosa es la suspensión, otra cosa es la dimisión, ¿sí? ¿Qué es la dimisión? La dimisión puede ser que te la den o que el sacerdote la pida. Es decir, yo ya no quiero seguir ejerciendo mi ministerio, yo me quiero casar, ¿sí? O quiero salirme del ministerio y vivir como cualquier laico. El sacerdote tiene que pedir a la Santa Sede la dimisión del estado clerical y tiene que pedir también la dispensa de los votos de celibato para poderse salir y pues vivir como cualquier cristiano y poderse casar. Pero el sello sacramental lo va a acompañar hasta el último suspiro, ¿sí?
Y en caso de un sacerdote suspendido, incluso de un sacerdote que ha dejado el ministerio, en peligro de muerte inminente, puede dar la absolución a sus hermanos. Por ejemplo, un sacerdote está suspendido por alguna falta y van en un avión y el avión empieza a caer de picada y todos se van a morir. Aunque esté suspendido, puede dar la absolución a sus hermanos. En caso de muerte inminente, puede hacerlo. O un sacerdote que ha dejado el ministerio, pero pues acaban de atropellar a un fulano y seguro se va a morir. En caso de muerte inminente, puede darle la absolución, porque está dentro de él el sello sacramental. ¿Vamos bien? Aunque tenga esposa, aunque tenga hijos, aunque sea casado por la iglesia, hay algo en él que ahí está. Es la huella de la consagración, ahí está. Sí, bueno, esa es otra situación. La suspensión es, como ya les dije, en caso de una situación grave, se le pide al sacerdote que aunque es sacerdote no ejerza. La dimisión es pedir ya no ser, digamos, ministro activo, por así decirlo, vivir como cualquier otra persona y pedir la dispensa del celibato para que se pueda casar, ¿sí? El ministro, ¿sí? ¿Puede casarse un sacerdote una vez que recibe la dispensa? Sí, sí, sí se puede. Y ahorita el Papa Francisco lo ha agilizado más para que quien se quiera casar, dejar el ministerio y se quiera casar, que lo haga, ¿sí? ¿Para qué lo tienen ahí sufriendo? Si ya se enamoró de la secretaria, ¿sí? Y quieren formar una familia, de que estén viviendo de manera doble, ¿sí? Pues mejor que opte por el matrimonio, que aunque es un pesar muy grande, ¿no? Porque la comunidad tiene que orar por sus sacerdotes, tiene que cuidar a sus sacerdotes, tiene que el sacerdote también cuidar mucho su ministerio. Tenemos que, así que bueno, es un pesar muy grande, porque sacerdotes hay pocos, ya hay poquitos, y se nos empiezan a ir, imagínense. Ya después va a haber un sacerdote por 5 parroquias, 6 parroquias. Sí, aquí. Claro, hay que respetar, ¿verdad? No sabemos, no sabemos. O sea, cuando se dé un caso así hay que respetar y hay que orar por la persona. No hay que juzgarla, no hay que criticarla. No sabemos sus razones y por algo Dios lo permitió. No sabemos. Entonces, hablar así a la ligera es como muy temerario. Siempre hay que respetar, no hay que juzgar, no hay que criticar. Me hacían la pregunta aquí, en caso de un sacerdote que ya se jubiló, el Código de Derecho Canónico expresa que un obispo titular, cumplido los 75 años, tiene que pedir renuncia. Y un párroco, que es párroco, ¿sí?, y ejerce como párroco, al cumplir 75 años, tiene también que pedir renuncia, un párroco. Ahora, ¿la renuncia qué es? No es suspensión, no es dimisión, no es
pedir permiso a la Santa Sede de casarse, una dispensa, no es. ¿Qué es la renuncia? Es por la edad ya no se puede ejercer el ministerio, y el sacerdote siendo sacerdote, el obispo siendo obispo, se va a descansar, ¿sí? Puede celebrar alguna misa si lo invitan, incluso él puede celebrar todos los días la misa en su casa de descanso, en su capilla de descanso, ¿sí? Puede visitar a un enfermo de vez en cuando, sí, puede confesar. Es un sacerdote con toda la potestad de ejercer su ministerio, pero por la edad ya está en retiro, en descanso, como toda persona pues que ya sirvió mucho, ya trabajó mucho, que le toca ahora descansar. Y en el caso del ministerio sacerdotal es a los 75 años. Ustedes a los 60, 65, los que trabajan en una institución, a esa edad ya van a estar ustedes con la pata para arriba, viendo Netflix, viajando, ¿sí? Pero hasta los 75 años un sacerdote, si es que llega, ¿sí? Sí, pues es como una jubilación, ¿sí? A los 75 años. Una jubilación con poco presupuesto, pero sí. Ajá. Esa fue otra situación, fue una renuncia. Él renunció a su ministerio petrino, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Dimisión. El del Papa es una dimisión. Ah, es que él me preguntó del Papa. Pensé que ibas en lo mismo. Sí, está retirado, está jubilado, está en descanso, ¿sí? Pues renunció. Es que les vuelvo a repetir, no hay un solo caso, hay diferentes tipos. Una cosa es la suspensión, otra cosa es la dimisión, otra cosa es el pedir dispensa del celibato, ¿sí? Que tiene que ver con la dimisión también y la suspensión, pero son casos distintos. Si un sacerdote joven dice, yo quiero dejar el ministerio porque me quiero casar, habla con el obispo, pide a la sede, la Santa Sede, la dispensa del celibato, deja el ministerio y puede casarse, ¿sí? Sin problema. No, 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 porque no es diácono, es presbítero. No, o sea, por ejemplo, si un sacerdote deja el ministerio y dice, aunque sea déjenme como diácono permanente, no se puede, no se puede. Vamos bien, lo dejó ya, dedícate a otra cosa, ponte a vender Herbalife, da clases de filosofía, no sé, da asesoría, ¿eh? ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Ok, sí, o sea que alguien deja, no puede decirle a la Santa Sede, aunque sea déjame de diácono. No, pues ya, bye bye, ¿sí? Dedícate a tu familia, ¿sí? Si es que se va por una chica para hacer una familia, dedícate a tu familia, porque ahí está tu primera responsabilidad. Depende la situación, ¿sí? Depende la situación. Es que no te puedo decir así en general, sí, porque cada caso es distinto, cada circunstancia es distinta. Pero alguien que fue seminarista y después de 15 años de casado quiere aspirar al diaconado permanente, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, pero ojo, cada caso es distinto. Depende también el por qué salió del seminario, ¿sí?
Si salió del seminario siendo un buen seminarista, por cuenta propia, decir, no es mi vocación, yo mejor me voy y me caso, claro que sí puede ser después diácono permanente. Pero si lo corrieron del seminario por muchas malas conductas, para después recibirlo como un candidato al diaconado permanente, va a estar difícil, ¿sí? Por eso le digo, cada caso es distinto. Hay seminaristas que se salen del seminario honestamente y dicen, es que en el seminario descubrí que no es mi vocación el sacerdocio. Y eso es aplaudible. Pero si lo corrieron por causas justificadas, ¿no? Imagínense el peor de los casos, ¿no? Entonces una persona así no puede ser admitida al diaconado permanente, ¿no? Porque para ser diácono, incluso para ser presbítero, se hace algo que se conoce como escrutinio, ¿sí? Escriban, ¿no? Si un hombre aspira al diaconado, después de haberse formado, va a pasar por una etapa que se llama escrutinio. Un diácono que quiera ser presbítero, hablamos de diáconos transitorios, el diácono transitorio que quiera ser presbítero, para ser presbítero tiene que pasar por un escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Es un análisis, viene de escrutar, ¿no? Como de analizar, de observar. Es un análisis minucioso del candidato, de su idoneidad, ¿sí? Ese es el escrutinio, es ver si ese candidato es idóneo. ¿Y quién hace ese análisis para descubrir si ese candidato es idóneo? El seminario, ¿sí? Y la parroquia donde presta servicio, donde es originario. El seminario, la parroquia donde presta servicio y la parroquia de donde es originario. En el caso de los que van a ser diáconos permanentes, ¿quién va a hacer escrutinio? Los que formamos parte del equipo de acompañamiento a diáconos o aspirantes al diaconado permanente, vamos a hacer el escrutinio en comunión con el obispo, y también la familia de el aspirante al diaconado permanente y la parroquia de donde es originario y presta servicio. Entonces, sí, haciendo el escrutinio, pues nos damos cuenta que ese candidato no es idóneo, no se le da la ordenación, aunque haya cursado 20 semestres en el Instituto de Pastoral. Si no es idóneo, no es idóneo. Ay, qué malos son. No es por bien de la iglesia, porque por eso hay tanto caso tan desagradable, tan triste, porque a veces nos gana la misericordia de decir, ay, va a cambiar, va a cambiar. No, si de lechón quiebra el grano, ¿qué será cuando sea marrano? ¿Sí? No, o sea, si ya de seminarista le anda coqueteando a todas las del grupo juvenil, ¿tú crees que cuando se ordene va a cambiar? No, va a ser peor, ¿sí? Porque de seminarista tienen a los formadores ahí, ya de sacerdote, cada quien es responsable de su ministerio, ¿sí? Si de lechón quiebra el grano, ¿qué será cuando sea marrano? ¿Sí? O el que quiera aspirar al diaconado permanente, mientras estuvo en la formación, andaba de celebrador de la palabra y se iba a una parroquia sin permiso, a otra parroquia sin permiso, a otra parroquia sin permiso, andaba cobrando todos sus servicios, no le daba nada de información al párroco, se peleaba con el párroco. ¿Así lo van a ordenar diácono permanente?
Si de lechón quiebra el grano, ¿qué será cuando sea marrano? No, para eso es el escrutinio, para ver si el candidato es idóneo, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación. ¿Qué pasó? Que tenga que ver con esto, ¿eh? Antes de recibir el diaconado permanente, tiene que recibir la institución del lectorado y la institución del acolitado. No, antes. Primero es la admisión a la orden sagrada, después es la institución del lectorado y la institución del acolitado. En algunas diócesis incluso estas dos instituciones se dan en una misma misa, pero siempre tiene que ser antes de la ordenación. ¿Sí? Vamos para allá ahorita, no le anoten. Estamos con el diaconado, ¿no? ¿Vamos bien aquí? Entonces ya vimos episcopado, qué sacramentos confiere, administra válida y ordinariamente, el presbiterado, el diaconado. ¿Alguna duda sobre los sacramentos que administran válidamente los que pertenecen al sacramento del orden? ¿Alguna duda? Ahora, los ministerios instituidos, ya lo dijeron, se adelantó, es el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado, que eso ya lo saben ustedes. Todo aquel que va a recibir el sacramento del orden en grado de los diáconos o en grado de los presbíteros, antes tiene que recibir la institución del lectorado y del acolitado. Por ejemplo, un seminarista, antes de recibir el diaconado, mientras está en el seminario, va a recibir la admisión a las órdenes sagradas, va a ser instituido lector, va a ser instituido acólito. Un aspirante al diaconado permanente, antes de recibir el diaconado permanente, va a recibir la admisión a las órdenes sagradas, va a recibir la institución del lectorado, la institución del acolitado. Antes, eso es previo. Lo que antes se conocía, antes del Concilio Vaticano, eso se conocía como las órdenes menores, ¿sí? Antes del Concilio Vaticano, a estas instituciones se les conocía como las órdenes menores, ¿sí? Las órdenes menores. Sí, diácono permanente antes de los 60. Ya los que tienen 80. Puede haber una admisión hasta los 65, pero ya después de esa edad, ya no. No porque los discriminemos, ¿no? Pero se necesita, pues luego se van a jubilar. Sí. Ya, si no es juventud, por lo menos fuerza. Pero bueno, hay gente de 60 bien fuerte. ¿Usted cuántos años tiene? No, capaz y todavía lo admiten. Capaz y todavía lo admiten. Ah, no, pues ya puedes, ya. De una vez que te ordenen. A ver, vente, te voy a ordenar de una vez. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ok. Ahora, vamos con los ministros extraordinarios. ¿Por qué les expliqué esto y acentué mucho? Porque ya vimos lo que puede administrar un obispo, un presbítero, un diácono. El ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Y puede decir, ay padre, eso ya lo sabemos. Lo saben, pero no todos lo cumplen. Un ministro extraordinario
no puede administrar sacramentos. Hagan una plana de 1000 hojas. Un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Otra vez, un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Pero si me lo pide mi párroco, un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Pero si mi párroco no llegó a bautizar y aquí está la gente esperando que la bautice, un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Es que mi párroco, yo soy obediente a mi párroco porque el que obedece no se equivoca. Un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. No. Y se los digo así con firmeza, no. Es que mi párroco me dijo que yo bautizara. Un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Es que llegó un matrimonio que se quiere casar por la iglesia y mi párroco no quiso, y como yo soy toda bondad y siempre acompaño a mi párroco cuando él casa, ya me sé el ritual de memoria y hablo bien bonito, a la gente le gusta cómo hablo, los hago llorar, ¿sí? Un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Padre, eso ya lo sabemos, se sabe, pero no siempre se cumple. He visto fotos de ministros extraordinarios bautizando. He visto fotos de ministros extraordinarios casando. Ese sacramento es inválido, es ilícito, ¿sí? Están jugando con la fe de las personas por ego o por conveniencia económica. Digo por ego porque hay ministros extraordinarios que les gusta que les digan padrecito o padre y se sienten. Yo sé más que el párroco. No, un ministro extraordinario no puede administrar sacramentos. Bueno, vayan al descanso, chamacada, 10 minutos. Descanso.
Vuelvan, chamacada, vuelvan. Vuelvan, chamacada. Ok. Vuelvan, chamacada. Entonces ya quedó claro que el ministro extraordinario de la comunión o el celebrador de la palabra no administra sacramentos, ¿sí? ¿Cuándo se le permite a un laico administrar un sacramento? Solo en tierra de misión, la conferencia episcopal, solo en tierra de misión, la conferencia episcopal, en comunión con la Santa Sede, puede autorizar a un laico misionero a acompañar y administrar el sacramento del bautismo y del matrimonio. Óiganlo bien y pónganlo en letras rojas y grandototototas. En tierra de misión se puede permitir, autorizar por parte de la conferencia episcopal, en comunión con la Santa Sede, se puede autorizar a un laico administrar el sacramento del bautismo y acompañar el sacramento del matrimonio. ¿Vamos bien aquí? En tierra de misión. ¿Eso qué quiere decir? Aquel lugar donde no se ha difundido ampliamente el evangelio, donde la iglesia sea aún incipiente, donde no haya sacerdotes, donde no haya diáconos. En un lugar así, en tierra de misión, solo la conferencia en comunión con la Santa Sede puede delegar a misioneros laicos. Renacimiento no es tierra de misión. En este sentido que estamos diciendo, claro que todos los lugares son lugares para misionar y debemos hacer de nuestras parroquias unas parroquias misioneras, sí, pero estamos hablando de este sentido. Coajinicuilapa no es el Congo, pues no. Solo en tierra de misión. Y no delega el párroco, la conferencia en comunión con la Santa Sede, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Incluso ya ni la Sierra Tarahumara, porque ya hay sacerdotes, ¿sí? Hay sacerdotes, hay iglesias, hay parroquias, ¿sí? Ya. En México ya, así como tal, ya no hay, ¿sí? Voy para allá. Ahora, cuando un laico puede asistir al bautismo de un infante en artículo mortis, cuando esté en grave peligro la vida del niño, cualquier laico puede bautizar, ¿sí? Que si el niño sobrevive, después se tiene que llevar a la parroquia a que completen el rito del bautismo, ¿sí? ¿Vamos bien?
no a que completen el sacramento, sino a que completen el rito del bautismo. ¿Vamos bien? Pero eso es solamente en peligro de muerte, ¿sí? Peligro de muerte. Una vez me hablaron, eran como las 2 de la mañana, una familia que había nacido un bebé de ellos y que estaba ya como asfixiándose, ¿no? Nació mal y ya estaba muriendo en ese momento. Y estaban en el quemado. Digo, mira, yo soy hasta Caleta. De aquí a que llego al quemado, yo voy, pero de aquí a que llego al quemado, ¿qué tal y ya no encuentro, como tú lo estás expresando, que ya está, qué tal y ya no lo encuentro vivo? Mejor tú administra el sacramento, porque es en peligro de muerte. ¿Cómo se puede hacer? Con la invocación trinitaria. Fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ser agua bendita. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? No es necesario echarle el chorro, no. Si ya está en una incubadora o en terapia intensiva, con un algodoncito, una gotita solamente se puede, ¿sí? Ya no puede recibir el sacramento. El sacramento del bautismo es para los vivos. Se encomienda la misericordia de Dios. Se encomienda la misericordia de Dios. El sacramento del bautismo es un sacramento para vivos. Para que una persona reciba el sacramento del bautismo tiene que estar viva. Sí, porque una vez también me pidió una familia, ya no era un bebé, ya era un adolescente. Dice, padre, nunca bauticé a mi hijo, ya estaba en la caja, ya había fallecido. Bautícemelo. No se puede. Le puedo hacer una oración, pedir por su alma, encomendarle la misericordia de Dios. Y Dios es misericordioso, Dios lo va a recibir, Dios es amoroso, Dios es Padre. Pero bautizarlo no puedo administrar el sacramento. Podrían decir ustedes, padre, pudo haber sido misericordioso y le hubiera dicho que sí. No hay que mentir tampoco. Hay que buscar las palabras correctas, amables, llenas de caridad, llenas de amor, pero tenemos que hablar con la verdad, no engañar, ¿no?, a la gente. Y como se lo planteé, mira, el sacramento del bautismo no se lo puedo administrar, pero nosotros creemos en un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Vamos a orar por él para que el Señor lo reciba en el reino, ¿sí? Que también aquí es negligencia de los papás. Ya tenía el muchachito 17 años. Tuvieron 17 años para poderlo bautizar. 17 años. Pero en la actualidad, pues hay muchos padres bien modernos que dicen, no, hasta que mi hijo cumpla 18, que él decida si se quiere bautizar o no. Él es libre como el viento. Ándale pues, lo estás privando de un sacramento de salvación. Lo estás privando de un sacramento tan importante como lo es el sacramento del bautismo. Nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces, ¿ya hicieron su plana? ¿Cuál es la plana? Un ministro extraordinario no puede administrar un sacramento. No, sí, no se puede. Ahora, condiciones para ser ministro extraordinario de la comunión y celebrador de la palabra. Condiciones para ser ministro extraordinario de la comunión y celebrador de la palabra. Primeramente, que el ministro, el celebrador,
tenga una vida de fe, que sea una persona de fe, que tenga una vida de fe, que sea una persona de fe. Es la primera condición para ser ministro, celebrador. Pregunte ahí porque si no nos retrasamos todos. Segunda condición para ser ministro extraordinario, celebrador de la palabra, que tenga vida pastoral. Esto lo ha insistido mucho el obispo, que los ministros extraordinarios de la comunión, que los celebradores de la palabra tengan vida pastoral. Es decir, que estén involucrados en la pastoral de su parroquia. Que no solo sean aquellos que ayudan al padre, sino aquellos que ayudan a toda la comunidad, a toda la parroquia. Incluso, así como ideal, sería bueno que los ministros, o varios de ellos, no todos, estén dentro del consejo parroquial. Eso da una mayor pertenencia a la parroquia, y eso habla de que los ministros, que los celebradores están bien involucrados en la vida pastoral de su comunidad. Y también la pastoral social, es la pastoral donde deben servir también los ministros extraordinarios y los celebradores de la palabra, la pastoral social. En eso también ha insistido mucho el obispo, que los ministros extraordinarios de la comunión tengan un enfoque social, y que de hecho el servicio que ustedes ejercen como ministros extraordinarios tiene una dimensión social, porque es entrar en contacto con Cristo a través de los enfermos. ¿Y quién es un enfermo? Un necesitado. ¿Quién es un enfermo? Es una imagen doliente de Cristo en la cruz. ¿Quién es un enfermo? Es un pobre. Porque carece. ¿De qué carece? De salud. ¿Quién es un pobre? Aquel que carece. Y un enfermo es pobre porque carece de salud. Entonces, una condición para ser ministro extraordinario de la comunión, celebrador de la palabra, es, ya lo dijimos, a ver, díganme ustedes, sea una persona de fe. Segunda condición. Tercera condición. Perfecto. Otra condición para ser ministro: que tenga una adecuada formación. Que tenga una adecuada formación. Y que su formación sea integral. Que tenga una adecuada formación y que su formación sea integral. Es decir, la formación del ministro no solo debe ser doctrinal, aprender doctrina, el catecismo de la iglesia, teología, sino también la formación tiene que ser una formación humana, una formación espiritual, una formación pastoral, una formación integral. No solo la doctrina, sino también la persona, el ser humano. Porque a veces hay agentes de pastoral que saben mucho de la doctrina, mucho de teología, pero que son muy inhumanos, insensibles, groseros, creídos, déspotas, soberbios, arrogantes, que se sienten los párrocos. Híjole, no estoy hablando de la arquidiócesis de Acapulco,
Estoy hablando de la diócesis del Congo, ¿sí? Pero sucede, ¿no?, que hay laicos que conocen mucho, que ya han estado en muchos cursos del Instituto de Pastoral, pero que humanamente no han trabajado nada. Tienen la cabezota grande y los pies chiquitos. La cabezota grande y los pies flaquitos. Toda la vida espiritual se sustenta en nuestra humanidad. Toda la vida espiritual. Decía Santa Teresa de Ávila que el castillo interior, el castillo espiritual, se sustenta en nuestra humanidad. Si nuestra humanidad está frágil, hagan de cuenta, nuestra humanidad son los cimientos. Si los cimientos están débiles, vamos a poder construir un edificio. Cuando vayamos en el segundo piso, eso se nos va a venir abajo, porque los cimientos no están fuertes. Así es nuestra humanidad. Si no la trabajamos correctamente, si no sanamos las heridas que tenemos, los traumas que tenemos, los complejos que tenemos, eso que no hemos trabajado humanamente va a afectar nuestro crecimiento espiritual. ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Seguros o no seguros? Deben de tener una formación integral. Deben ser elegidos por el párroco. Deben ser elegidos por el párroco. Deben ser elegidos por el párroco. Es decir, quien quiera ser ministro extraordinario, celebrador de la palabra, tiene que recibir una elección directa de su párroco. Yo me acuerdo que aquí cuando estamos en la parroquia les di formación a los que iban a ser ministros y celebradores. Una señora se me enojó bien feo, feísimo, de aquí de la comunidad. ¿Por qué no me eligió a mí? Yo quería ser ministra. No, es que esto no es competencia política, ¿sí? El párroco junto con el consejo ve quién es más idóneo para ejercer ese ministerio. Ojo, quién es más idóneo para ejercer ese ministerio no es que sea el mejor de la parroquia, ¿no? Puede ser que haya gente más santa en otros grupos, pero quién es el más idóneo para ejercer ese ministerio, ¿sí? Y el párroco lo analiza y dice, no, pues fulana de tal, sutano de tal, perengano de tal. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación, ¿sí? Ok. Lo tiene que elegir el párroco. Por eso todos los que están aquí en el curso son personas que han sido enviadas ¿por quién? Por su párroco. Es el párroco el que elige y el que envía, el que delega. Ahora, el ministro, el celebrador, debe contar con probidad moral. ¿Qué es eso? Probidad moral. Debe tener una vida moralmente aceptable, moralmente congruente con los principios cristianos, con los principios evangélicos. Debe tener una vida moralmente aceptable, congruente con los principios cristianos, con los principios evangélicos. Es decir, no puede ser una persona de escándalos. Su vida no puede ser una vida escandalosa, sino más bien tiene que ser una vida ejemplar. Miren, un celebrador de la palabra se para y ofrece al pueblo la predicación. Un celebrador de la palabra ofrece al pueblo la predicación. Y la predicación no solo tienen que ser palabras bonitas, sino palabras que se testifiquen con la vida.
No puedo hablar en una predicación sobre la liberación que Cristo nos da y yo estoy bien atado al vicio del alcohol. Y los que están en la celebración de la palabra saben que yo soy borrachito, pues. ¿Qué testimonio estoy dando? O un celebrador de la palabra, ojo alegre, que está casado y le anda echando el ojo ahí a la secretaria, a la catequista, a la viejita de liturgia. Un ministro, un celebrador debe tener probidad moral, debe tener una vida de acuerdo a los principios del evangelio, porque un ministro, un celebrador se convierten en modelo de vida para la comunidad, son modelo de vida para la comunidad y deben de cuidar su conducta no solo dentro del templo, sino sobre todo afuera. Porque imagínense, domingo 10 de la mañana el celebrador echándose su fervorín y el mismo domingo a las 10 de la noche en el patio de una miscelánea, así van a pasar los del, mira, ahí está el celebrador, ese que se orinó es el celebrador. Qué pena, qué pena. Sí, ministros extraordinarios, ¿no? Bien vestidos de blanco, ¿sí? Pero después de que llevan la comunión unas groserías así de grandes, se les mete la pelota a los niños y le ponchan la pelota al niño, le echan la basura a la vecina, critican a medio mundo. ¿Dónde está el testimonio de vida? ¿Dónde está esa vida congruente a los principios evangélicos? Entonces es fundamental que un ministro, un celebrador tenga probidad moral, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Porque siempre se le echa al sacerdote, ¿no? Pero los laicos también, Por eso luego la gente nos critica, ¿no? ¿De qué le sirve a este ir a la iglesia? Pues sí, porque mucha gente ha visto muchos antitestimonios. Y no solo del sacerdote, de los laicos. ¿Sí? Y sobre todo un ministro, un celebrador, está al ojo de la asamblea. ¿Sí? Está al ojo de la asamblea. El que es celebrador, por ejemplo, ¿no? Es un celebrador celebrando a 50 gentes, a 30 gentes. A lo mejor tú no alcanzas a ver a toda la gente, pero toda la gente sí te alcanza a ver a ti. Y ahí donde tú vayas, te van a identificar. Nunca va a faltar uno que te va a identificar como el celebrador de la iglesia de Coba. Mira el celebrador, mira. Pero eso sí, el domingo, hermano. Hay que cuidar la probidad moral. Hay que cuidar mucho eso, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Bueno, aquí la dejamos porque vamos a iniciar el curso de acompañantes parroquiales. Pues vamos a estar terminando de ahora en adelante por 8 semanas, 10 minutos antes más o menos, para dar cabida a los otros hermanos que van a tomar el curso. Nos ponemos de pie y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Los que son del diplomado de ministros y celebradores pueden salir, ¿verdad? Si tienen algún pendiente con Ceci, pasen con Ceci. Si no se quieren ir, no se vayan. Hay sillas, hay mesas, se pueden tirar al jardín, al pasto, no hay problema. Y los que están del curso de acompañantes parroquiales, aquí va a ser la clase, ¿sí? Por la transmisión. Dios les bendiga.